a mujeres y a niños, ayudándoles a escapar de la sentencia de muerte. Sin embargo, se dice que un fatídico día, su refugio secreto fue descubierto y el relojero fue arrestado y murió poco después de que se lo llevaran cautivo a él y una de sus hijas. Pero una de ellas era muy sensible, la cual tampoco pudo escapar de las garras de la muerte a manos de sus crueles captores. Murió en un campo de concentración nazi. Pero surge una pregunta: ¿qué sucedió entonces con la hija menor del relojero? Y se activa la pregunta y se hace un poco más amplia. ¿Podría perdonar a sus verdugos o a aquellos que asesinaron brutalmente a su padre y a su hermana? ¿Podría haber algo que pudiera sostener a esta jovencita? Y dice la historia que ella fue cuidada en uno de los campos de concentración. Pero la pregunta es, ¿tendría algo a qué aferrarse? Y en efecto, se dice que sí logró sobrevivir por encima de todas las situaciones. El comentario dice que fue Dios quien la sostuvo. Y dice que ella logró vivir por la verdad de estas palabras: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y diciendo, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y esa palabra, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y con esas palabras pudo sostenerse, es lo que narra la historia. Entonces, hay diversas facetas del perdón. Vamos a ver algunas de ellas. Porque lo que se dice es que 2 años después de la guerra, esa joven se encontraba dando una conferencia en una iglesia en alguna ciudad de Italia. Viajó de Holanda a Alemania y llevó consigo el mensaje del perdón incondicional de Dios. Y estando en aquel lugar, entre la multitud había un hombre de un rostro áspero, que dice la historia que no le quitaba los ojos de encima. Y a la salida, ese señor rudo se le acercó y traía un abrigo gris y un sombrero café. Y cuando lo vio, de repente vino a la mente una escena, la escena del uniforme azul, la gorra con la visera y la calavera con los huesos impresos en ella, y un enorme cuarto con luces deslumbrantes
y la humillación de caminar desnuda frente a un hombre, el mismo que ahora estaba parado frente a ella. Y fue una sorpresa, pero en su plática, dice ella, dice él, yo fui guarda en ese lugar, pero de ese tiempo para acá me convertí al cristianismo. Y dice él, yo sé que Dios ya me perdonó por mis crueldades, pero también me gustaría oír de sus labios que me perdona por lo que hice. Dice que le extendió la mano y le dijo, ¿me perdona? Ella observó la mano extendida. Esos segundos le parecieron largas horas mientras luchaba con su interior, con la decisión más difícil de toda su vida. Conocía bien las escrituras, pero era demasiado pedir. En ese momento pusiera en práctica lo que conocía de las escrituras. Poner en práctica un texto como San Lucas capítulo 17, el verso 3, que dice, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces se relata que era muy difícil la decisión, sabiendo que hubo abusos de todo tipo y que aún la dejó sin familia. Pero ahora ese hombre arrepentido le está diciendo, ¿puedo obtener tu perdón? Quiero oírlo de tus labios. Perdóname. Entonces surge una pregunta frente a tal situación. ¿Qué es el perdón? No le conteste, pero trate de hacer en su mente, hacerse la pregunta y como poder responderse a usted mismo. ¿Qué es el perdón? Suponga por un momento que usted necesita pedir prestados. Hablemos de una suma más o menos, 1.000.000 de pesos para pagar una cuenta médica. Hablemos de una cirugía. Usted le pide a un amigo que le preste el dinero y le promete que se lo pagará al final de mes. Pero cuando llega el momento de pagar la deuda, usted no cuenta con dinero porque resulta que se agravaron, se aumentaron las necesidades después de la cirugía. Y entonces los gastos son más abundantes y no ha habido dinero. De hecho, no consigue juntar el dinero en 3 meses siguientes si fuera posible. Entonces, de manera inesperada, su amigo le dice, perdóneme la deuda.
tenga bondad, tenga compasión, perdóneme la deuda. Esa es una de las facetas del perdón. Que la Biblia dice, no debáis nada a nadie. ¿Qué es lo único que dice que en lo cual debemos estar en deuda? Porque diariamente debemos darlo, pero nos quedamos en deuda. Dice, sino el amaros. Somos deudores porque no expresamos el amor. Entonces somos deudores. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, dice el texto. Bueno, en eso estamos en deuda. Pero al respecto de los otros compromisos, nos dicen no debáis nada a nadie. Entonces, perdonar, ¿qué diríamos? ¿O cómo interpretamos esa palabra perdonar? Perdonar realmente es descartar una deuda. Eso es perdonar. Es algo que suena sencillo al pronunciarlo, pero que llevarlo a la práctica no debería de ser tan duro como lo es. Y claro, uno entiende, el texto dice, pero por la dureza de vuestro corazón, porque se dice que somos duros para perdonar, o tenemos un corazón duro. En el Nuevo Testamento, la palabra para perdonar es apesis. ¿Qué significa descartar o soltar? Entonces, cuando usted ofrece perdón, retira la deuda que le debían. Cuando usted recibe perdón, su deuda es eliminada. Cuando usted otorga el perdón, usted aparta de su mente la deuda que otro tenía contra usted. Jesús expresó la clave del perdón cuando dijo, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que os aborrecen. Entonces, perdonar es desechar la demanda de que los demás le paguen. Eso es perdonar. Especialmente cuando se ha fallado en cumplir sus expectativas, en cumplir una promesa, en darle un trato justo. Entonces, se hace difícil por eso. Porque cuando alguien me ofende,
Yo lo que no quiero es que de pronto asimilar que sufrí, pero que puedo estar mejor después, sino que yo lo que logro tener en mi corazón es pago mal por mal. Entonces, si me la hizo, yo tengo que hacérsela. ¿Y por qué si me hizo tal cosa yo le tengo que perdonar? Bueno, la Biblia lo que dice es que hay que amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Perdonar es desechar la demanda de que los demás le paguen. Especialmente cuando han fallado en cumplir mis expectativas, en cumplir una promesa, en darle un trato justo. Jesús dijo, hay un texto que pues el mundo inconverso lo interpreta de alguna manera y maltratan al cristiano pensando en ello. Y es a Mateo capítulo 5, verso 39. De hecho, muchos tenemos esa imagen o esa imaginación acerca del texto. San Mateo 5, verso 39. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es. A ver, yo les dije 39. Es 39. Yo estoy equivocado aquí. Ya. 38 y 39. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistas al que es malo. Ante cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito o a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Entonces el texto tiene su interpretación allí en no resistas al malo. Pero uno enfoca la interpretación del texto en que si me pegaron una cachetada, yo tengo que, como que se fue la persona y yo tengo que decirle, venga y pégueme en el otro lado. No, el texto dice que no resista al malo. Entonces, si te hiere en una mejilla, vuélvele la otra, es decir, da un giro y huye. No lo resistas, porque te va a herir la otra mejilla. Entonces, el perdón tiene que ver con eso. Me ofendió, pero yo no voy a seguir allí en esa ofensa o buscando seguir siendo ofendido. Porque lo normal fuera como la ley decía, pero Jesús vino a reformar la ley. Entonces, si te hieren una mejilla, no te quedes allí, sino que debes hacerte a un lado o estar lejos de ese que te hirió en el momento.
Es perdonar, es poderse ir y librarse de esa ofensa, de que se acrecente más la herida. Perdonar es retirar. Perdonar es dar por cancelado, librar de alguien las consecuencias de no cumplir las normas divinas. Entonces la norma santa de Dios es la perfección. Todos hemos pecado. Sabemos que la paga de nuestros pecados es la muerte o la separación de Dios. La paga de nuestros pecados o de nuestra deuda ya está cancelada, la canceló Cristo. Él pagó nuestros pecados. Fue cancelada por Jesús con su muerte sacrificial en la cruz. Por lo tanto, en vez de estar separados de Dios, Él ha desechado nuestras deudas. Y podemos experimentar por ese perdón la vida eterna con Él en los cielos. Por eso el texto dice, todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. No dice algunos, todos los que en Él creyesen. Entonces, surgiría la pregunta de siempre, ¿hay algún pecado que rebase la capacidad del perdón de Dios? La Biblia muestra uno. Y dice que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, según Marcos capítulo 3, verso 28. ¿Qué es blasfemar? ¿Alguno tiene una idea clara de lo que es blasfemar? Si alguno me participa. Blasfemia. ¿Quién dijo algo por ahí? Bueno, por acá dicen que querer contradecir lo que dice Dios o maldecir. ¿Quién otro? Decir que Dios no existe. Les planteo la idea básica de esa palabra, de blasfemar. Blasfemar es atribuir a Dios lo que ha hecho Satanás, por ejemplo, y viceversa. Es una blasfemia. El blasfemar es como mal hablar. En este caso, el mal hablar del Espíritu Santo o el atribuir al Espíritu Santo lo que Él no ha hecho, o atribuir al diablo lo que ha hecho el Espíritu Santo. Eso es muy importante, cuidarse de los comentarios que hacemos, porque a veces uno le da rienda suelta y dice, eso es del diablo. Y es posible que no.
O eso es del Espíritu. Y es posible que no sea del Espíritu. Por eso la Biblia dice que hay que ser tardos para hablar. Claro, entonces esa contravención a lo que el Espíritu Santo hace puede tomarse como blasfemia. El rebelarme contra lo que el Espíritu Santo dice. El atribuir lo que el Espíritu Santo no ha hecho. Puede tomarse como blasfemia. Entonces, es algo que Dios no puede perdonar. Dios promete purificarnos de toda injusticia, no solamente de todo pecado o de pecados específicos, sino de toda injusticia. La única condición es que debemos confesarlos. Porque cuando yo confieso, abro una puerta. Confesar significa literalmente estar de acuerdo con Dios. Entonces, si estamos de acuerdo con Él acerca de nuestro pecado, no solamente reconocemos que hemos pecado, sino que también desearemos alejarnos de nuestras maldades para volvernos a Jesús. Entonces confiamos nuestras vidas en las manos de aquel que murió por nuestras culpas o por nuestras faltas. Hay un texto muy especial del salmista, el Salmo capítulo 32, verso 5. Él dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, muy importante el poder confesar nuestras culpas. Cuando yo pido perdón, es porque reconozco que fallé. Reconozco que fallé. Cuando alguien se acerca, si yo me acerco a Efrén y le digo: hermano Efrén, lo ofendí, perdón. Lo que yo le estoy diciendo a Efrén es que yo reconozco que lo ofendí, que él tiene la razón si se enojó conmigo por lo que le hice o por lo que le dije. Y estoy diciéndole: líbreme de ese problema. Y ese es el proceso que se debe llevar a cabo. El gran problema es la dureza para nosotros reconocer que alguien tiene la razón. Y estar de acuerdo con que si se siente herido es porque de verdad lo herí. Hermanos, y en eso uno tiene que ser muy justo. Porque hay cosas que para mí son pequeñitas, pero para otra persona son muy grandes. Las palabras no tienen, aunque tienen su significado real, pero en cada mente una palabra tiene un significado diferente. Es decir, cada persona le da la importancia según su forma de crianza, según su estilo de vida, según sus emociones estén. Y asimismo podremos causar ofensas que, aunque para nosotros sean muy mínimas, usted se ofende de eso. Pues si se sintió ofendido, reconozca que esa persona
pudo salir dañada. Y entonces así le pueden dañar a usted más adelante. Entonces lo que hay es que confesarse. Le hice tal cosa, hermano, perdóneme. No pensé, si se puede decir así. No pensé ofenderle, pero de corazón, perdóneme. Eso sucede mucho con los hijos. ¿Cuánto le pedimos perdón a los hijos? Entonces dice alguien, ¿yo qué le voy a pedir perdón a un hijo? Pues hay que pedir perdón, hermano. Si uno ofendió, ¿cuántos pedimos perdón a la esposa o al esposo? Hay que pedir perdón. Los domingos estamos hablando de las emociones. Y algo que causa emociones muy fuertes es eso de tener cosas reprimidas y donde hay ofensa tras ofensa tras ofensa y nunca se ha solucionado. Eso causa grandes problemas, grandes problemas. Se nos está yendo el tiempo, hermano. ¿Me dan unos minuticos más? Entonces, lo que no es el perdón. Cuando se menciona la palabra perdón, muchas personas malinterpretamos. Algunos pensamos que el perdón es equivalente a justificar el pecado. Y realmente perdonar a una persona no es justificarle lo que hizo. No es justificar lo que hizo. Algunos siguen diciendo que lo que estuvo mal, entonces lo hizo mal y le voy a decir que está bien, diciéndole sí le perdono. Pero es que a nosotros se nos mostró que el perdón hace parte de una actitud de nobleza. Y el que es perdonado debe estar muy agradecido. Por eso el arrepentimiento abre las puertas al perdón. Cuando yo me arrepiento, yo le estoy diciendo a Dios, Señor, lo ofendí, por favor, perdóneme. Pero por eso hablamos de que el verdadero arrepentimiento es ese arrepentimiento donde yo hoy pedí perdón para no volver a ofender. Entonces eso causa un efecto positivo. Amén. Jesús se encontró con la multitud dispuestos a apedrear a esa mujer. ¿Se acuerdan? La mujer de San Juan, capítulo 8, el verso 10. Nos dice que ella estaba encorvada allí esperando recibir las pedradas de los que venían, la traían, hermano, maltratada. Y la Biblia dice que Jesús, enderezándose, habló con ella. Ella ya traía sobre sí una culpa. Jesús no le dijo, está bien lo que hiciste, hijita, vete a tu casa. No. La Biblia lo que nos declara es que él le preguntó, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Así que en ese perdón le hizo la recomendación: no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. O sea, esa mala actitud se te perdona, pero no lo vuelvas a hacer. Él nunca justificó. Él la intimó, la extorbó, diciendo, vete y no peques más. Entonces, para ayudarnos a salir de esa confusión respecto al perdón, necesitamos saber exactamente lo que no es el perdón. ¿Qué no es el perdón? Porque es que la Biblia dice que oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Perdonar no es burlar la justicia de Dios. Ustedes recuerdan cómo se llenó de ira Jonás cuando Dios perdonó a los habitantes de Nínive. Porque a veces nosotros somos así. Él lo tomó como si ellos estuvieran burlando de la justicia de Dios. Pero el perdón no es burlar la justicia de Dios. Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo. Entonces, el perdón es permitir que Dios lleve a cabo su justicia en su tiempo y manera. Entonces, yo no debo llegar a juzgar esa situación. Es Dios quien debe hacerlo. A Él le compete. El perdón no es esperar el tiempo para sanar toda herida, porque nosotros debemos actuar en el momento. Por eso el texto dice, Efesios capítulo 4, el verso 25 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y ni deis lugar al diablo. O sea que lo que yo tengo que solucionar, tengo que solucionarlo allí. El perdón, es obvio que el tiempo no sana las heridas. Algunas personas no permiten que la sanidad se logre. Lo mínimo es que si yo me hiero hoy, yo tenga que hacer una curación hoy para que se sane la herida. Porque si no me curo y me desinfecto, me puedo ir muriendo, por pequeña que sea la herida. Usted dice, no, pues uno coagula rápido. ¿Y si no coagula? Entonces, el perdón no es dejar que el culpable se salga con la suya. Porque siempre decimos, es que si yo le perdono ahorita, me va a salir con la misma. Entonces entra a figurar el orgullo del hombre, ¿sí? Se va a sentir más grande que yo. Si le perdono, entonces me va a ver como alguien inferior. Se va a aprovechar de mí. Bueno, es posible que alguien tome esa mala actitud. Pero cuando alguien es perdonado, es dichoso. Amén. Cuando alguien es perdonado, se siente la satisfacción del perdón. Entonces, no es dejar que el culpable se salga con la suya. Primero de Pedro capítulo 2 verso 23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía
juzgaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó en nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, porque nosotros, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Entonces, el perdón es colocar la culpabilidad de la otra persona sobre Dios. Yo le perdono, pero allá él con Dios sí sigue con lo mismo. Entonces hay situaciones que hay que demandárselas al Señor. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. Para perdonar se necesita una persona que doblegue su corazón y diga, te perdono. Para reconciliar se necesita que dos partes se humillen y reconozcan y quieran conciliar. Entonces, una cosa es el perdón, otra la reconciliación. El perdón no es justificar el comportamiento pecaminoso. Perdonar es reconocer que un comportamiento incorrecto tiene excusa, pero aún más si perdonamos. Perdón no es tratar de desplazar el dolor. Perdón es trabajar a través del dolor. No importa el dolor que estoy sintiendo, voy a perdonar. Porque es que el perdonar sana el corazón. El perdón no se basa sobre lo que es justo. El perdón se basa sobre un acto que pudiéramos decir es un acto de amor y de nobleza. No fue justo que Jesús fuera crucificado, pero Él lo hizo para que nosotros pudiésemos recibir perdón. No era justo que fuera al Calvario, pero fue para librarnos. Es un acto de amor. El perdón no es reprimir y almacenar la ira. Perdonar es resolver la ira entregando la ofensa a Dios. Entonces yo apelo a la misericordia de Dios cada vez que perdono a alguien. El perdón no es una respuesta natural. El perdón es una respuesta sobrenatural que se toma no con las fuerzas del ser humano, sino con una actitud que tomaría Dios también. Así que es una actitud divina, poder perdonar. Perdonar no es negar el dolor. Perdonar es sentir dolor, pero decir, aunque yo sienta dolor, te voy a hacer un bien, te absuelvo de ese pecado, te absuelvo de esa culpa, te perdono el mal que me hiciste. Perdonar no es ponerse como un tapete de los demás, porque algunos piensan, me van a pisotear, si le perdono me va a pisotear. Bueno, allá la persona a la que usted le perdone y ella quiera hacerle mal, es un mal agradecido. Pero es equivalente a pensar que si fuera posible, entonces Jesús fue el tapete más grande de todos. Y usted sabe que Jesús es el ser más adorado sobre todos. ¿Por qué le adoramos a Él? Porque nos amó primero. ¿Hay alguna razón para adorarle? Porque nos perdonó. Le amamos porque nos perdonó. Es cuando uno perdona, siembra amor. El perdón no es condicional. No es que yo le perdono si usted. Los niños dicen, le perdono si comparte conmigo. No, y no se trata de ello. El perdón no es condicional. El perdón es incondicional. Es un mandato de Dios
para todos. El perdón no es un sentimiento, porque a veces yo siento y cuando tengo dolor, lo que estoy sintiendo es el dolor. Pero perdonar es un deber. Es un deber. A mí me perdonaron, yo también perdono. Yo he recibido perdón, pues voy a dar perdón. Es un acto de voluntad. El perdón es un acto de voluntad. El perdón es una decisión, no es un sentimiento. Por todas las cosas que me han pasado, yo digo, voy a perdonar, decido perdonar. Me duele, pero le perdono. Y entonces suelto esa culpa y hago que ese que se siente culpable también pueda soltar su culpa. La mujer adúltera fue sorprendida en el acto de adulterio y los hombres tenían listas bastantes piedras para apedrearle, porque la lapidación en esos tiempos era algo como cultural. Ustedes recuerdan a estos dos que allá el manto babilónico y tomaron las prendas de oro y las metieron debajo de la tienda. Allá quedó aquel hombre con su familia, aunque no habían pecado todos, pero fueron sepultados, fueron lapidados. Y allí quedó la señal de que fue una familia que pecó. Ellos esperaban con la mujer que había sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, esperaban lanzarle piedras hasta que muriera. Y claro, como aquel que ha ofendido espera recibir la reprimenda del que fue ofendido, y entonces todo el tiempo anda la expectativa: cuando me encuentre con fulano de tal, ¿qué va a suceder? El niño cuando vaya donde papá, ¿qué va a suceder? El esposo cuando me acerque a mi esposa, ¿qué va a suceder? La esposa cuando se acerque a su esposo, ¿qué va a suceder? Porque tenemos una cuenta pendiente. No me ha perdonado, hay una dificultad, lo primero que voy a recibir es una pedrada. Y eso era lo que esperaba esa mujer. Ella esperaba empezar a recibir los golpes. Creo yo que psicológicamente ella ya sentía los golpes de las piedras. Lo único que esperaba era eso. Y entonces encontrarse con Jesús, que le dice: el que vosotros esté sin pecado. ¿Cuándo decido yo perdonar? No cuando pienso como me la hicieron, yo también se lo hago. No, yo decido perdonar cuando pienso que yo también soy humano y que Cristo a mí me perdonó. Entonces ninguno está libre de ofender. Nos cuidamos, sí, y hay que cuidarse, hermano. Cuídese de ofender a su familia, cuídese de ofender a su semejante, cuídese de ofender al esposo, cuídese de ofender a la esposa, cuídese de lanzar ofensas. Pero si ya ofendió, pida perdón. Pida perdón. Y si alguien le dijo, por favor, perdóneme, usted tenga la nobleza de decir: aunque me duele, Señor, y ayúdame, pero te perdono. Porque es un acto de una decisión noble que tomamos los seres humanos. Una decisión noble. Bendito el nombre del Señor Jesús.
Ella esperaba recibir piedras, esperaba recibir maltrato y como maltratos también la muerte, porque no era posible que se librara de la lapidación. Pero Jesús entró a las conciencias de todos para decirle: todos alguna vez hemos ofendido y todos alguna vez hemos necesitado ser perdonados también. Esas fueron las palabras a las que alude ese texto y le dice también: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Le dejo ese pensamiento esta noche y le voy a invitar a estar de pie. Porque es posible que alguien diga en su corazón: tengo muchas cosas guardadas, hermano. ¿Cómo puedo perdonar? Se perdona pensando en que fuimos perdonados. Yo le voy a invitar para que usted y yo podamos decirle al Señor: Señor, ayúdame a perdonar como tú me has perdonado. Y qué bueno si hacemos el ejercicio hoy de poder pedir perdón a alguien por algo que hayamos causado. Y de decidir perdonar a ese alguien que de pronto se nos acerque a decirnos: por favor, perdóneme. Oremos al Señor que Él nos ayude. Después de esto, entonces entramos a otra parte del culto. Me perdonan que nos hayamos extendido tanto. Padre soberano, yo invoco tu gracia poderosa y que esta meditación, esta charla, Señor Jesús, que trae la enseñanza tuya, nos ayude a mejorar. Yo te pido, por favor, me des un corazón perdonador. Un corazón, Dios mío, que quiera ser sanado todos los días. Un corazón donde se hayan vendado las heridas y se hayan cicatrizado. Y ayúdanos a cada uno de nosotros a tomar la decisión de soltar a la persona que de pronto hemos atado por falta de perdón. Ayúdanos, por favor. Dirígenos, danos un corazón noble para tomar tal decisión. Permítenos recordar el texto. Señor Jesús, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aleluya, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló. Permítenos, Señor Jesús, tener esa actitud humilde de poder perdonar y ser perdonados. En el nombre de Jesús, ayúdanos, bendito Jesús, soberano Dios, te lo rogamos en tu nombre. Aleluya. Una alabanza al Señor. Hermanos, vamos a colectar la ofrenda.